Primero. Luna Ramírez. ¡Uy! ¡Uy! Muy bien, vamos a empezar, jóvenes. El día de hoy, ¿cuál va a ser nuestro tema? Hemos estado trabajando lo que es la familia, cómo padres e hijos deben de llegar a un acuerdo para que no exista crisis en la familia, ¿no? Entonces, vamos con nuestro tema. ¿Qué vas a aprender? Violencia y protección familiar. ¿Alguien me puede decir cuál fue el tema que tratamos la clase pasada? ¿Mm? ¿Cuál fue el tema que logramos, que hicimos el día de ayer? ¿Mm? A ver, jóvenes, ¿tienen problemas de comunicación? Jóvenes, ubíquense en qué curso están. Manrique. Uh-huh. ¿Ya se ubicaron? Muy bien, estamos en el curso de Persona, Familia y Ciudadanía, ¿no? ¿Qué vas a aprender el día de hoy? La violencia familiar es un problema que va en aumento en la sociedad. Y eso lo vemos a cada rato. Y que afecta a bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos, varones y mujeres sin distinción étnica.
social, económica y cultural. Como joven que formas parte de una familia y que a futuro tienes la posibilidad de construir una propia. Es importante que aprendas a identificar y reconocer las diversas manifestaciones de la violencia familiar y sus repercusiones para que asumas un compromiso responsable en la construcción de una convivencia familiar saludable. Para empezar, ahí tenemos algunos titulares, como son: niñera amarra bebé porque no quería que llore, ¿no? Otro titular que nos dice: niño es golpeado por su madre al no querer comer. Otro titular: mujer recibió brutal golpiza por cocinar la comida salada. Son titulares que son parte de nuestra vida diaria. En estos momentos no han cesado, a pesar de la cuarentena en la cual estamos sometidos. Existe mucha violencia dentro de la familia, ¿no? Y más aún todavía en estos momentos, de repente, por la convivencia cercana que a veces tenemos, ¿no? Porque anteriormente de repente el papá, la mamá han estado ocupados y no se notaba, ¿no?, la convivencia muy cercana. Más que nada era como cuando dicen visitantes a la casa nada más, ¿no? Pero el día de hoy que estamos en este en este encierro, estamos dentro de la familia y nos ha servido para conocernos más. Estos titulares traen consigo muchas preocupaciones, ¿no? Que es la violencia. La violencia no es buena en todos los aspectos. Crea niños traumados, ¿no?, con poca autoestima, porque no se sienten valorados, ¿no? Acá también la mujer, ¿no?, por cocinar comida salada. Se le pudo haber pasado muchas cosas ahí, ¿no? Se le pudo haber caído la sal, pero eso no es un motivo para que le dé una brutal golpiza. ¿Con qué derecho? ¿No? Pues, primero debió de conversar y debió de ver de repente la actitud de la persona, ¿no? De qué manera ella había salado la comida, ¿no? Tendría sus explicaciones. No es porque ella quiera hacerlo, porque solamente una persona desquiciada o que no está en sus cabales, pues puede hacer eso porque ella desea, ¿no? Muy bien. A la mano izquierda, acá tengo un registro de casos, ¿no?, mediante las barras, que me habla sobre la violencia familiar y sexual atendidos en los centros de emergencia mujer. En el año 2002, miren, siempre Lima, porque tiene la mayor cantidad de habitantes, es donde surge, es el que encabeza este registro, ¿no? Luego continúa Puno, Cusco, Piura, Junín,
Apurímac, La Libertad, Arequipa, Ica, Cajamarca, Tacna, San Martín, Iquitos, Huánuco, Ayacucho, Lambayeque, Moquegua, Ucayali, Cerro de Pasco y Ancash. ¿No? Está todo el Perú. Y cada día, pues, se producen casos nuevos. Entonces, ¿qué sugieren los datos del cuadro? Del cuadro de barras, ¿no? Del gráfico de barras. ¿Qué te sugieren los datos? ¿Mm? ¿Qué sugieren los datos que se nos muestran en este cuadro? A ver, espero su participación. Están Arcos, Hinojosa, López, Luna, Naomi, Manrique, Milla, Pinedo, Ramírez, Salvador, Trujillo. A ver, su participación. Los profesores, les he consultado si son así ustedes callados, porque me preocupé y me dicen que sí, que en los demás cursos también no les gusta participar. ¿Por qué, jóvenes? Si nuestra comunicación es un intercambio de experiencias, aún estén equivocados, déjense escuchar, porque es la única manera en la cual nosotros podamos también analizar, evaluar, ¿no? Entonces, a ver, Manrique, vamos a silenciar a Manrique. Se ha olvidado de apagar su micrófono. Muy bien, entonces, ¿qué le sugieren los datos del cuadro? A ver. Jovencitos, ¿qué les sugieren los datos del cuadro? No formen un conflicto dentro de su familia, jóvenes, porque tienen que haberse adaptado ya de repente a estas actividades virtuales, ¿no? Si ustedes salen con nota desaprobatoria, los papás van a generar un conflicto entre los padres. Y eso no es bueno. Ustedes son niños inteligentes, son niños que saben pensar, son jovencitos que ya están madurando en una etapa. Entonces, hagan uso de su comunicación, ¿no? ¿Qué te sugieren los datos del cuadro? A ver, ¿quién es el valiente? El que desecha todo lo que el que sale de su enclaustro ahí, de su encierro. ¿Quién es ese valiente? A ver, quiere chatear. Muy bien, a ver. El chat. Ay, acá tenía varios valientes. ¿Ah? Muy bien. A ver esos valientes. ¿Qué dicen esos valientes? Pinedo, que el cuadro sugiere los casos de violencia familiar. ¿Dónde se acentúa más, en qué departamento se acentúa más la violencia familiar? ¿No? Ramírez también, pero sobre todo en Lima, ¿no? Hasta estando en cuarentena se ven casos de feminicidio. Muy bien, se ve que estás leyendo los diarios. Muy bien, las noticias de la televisión, ¿no? Muy bien, Ramírez, gracias por tu participación. Fuiste uno de los valientes y esa valentía vale, tiene mucho valor porque estás rompiendo esquemas
estás dejando que te tomemos en cuenta, pues. Te tomemos en cuenta como un jovencito que está en la apertura de querer superarse, ¿no? Muy bien. A ver, acá me dice, muy bien, entonces hay otra persona que también coincide con Ramírez, ¿no? Que es Manrique. Muy bien, Manrique. Así, háganos saber sus opiniones, pero para nosotros también fortalecernos, porque de la comunicación que obtengamos de ustedes, nosotros también, como estamos relacionados, nos fortalecemos, nos sentimos bien, nuestra autoestima se eleva también, porque decimos, no, estos niños están, jovencitos están participando, quieren superarse, quieren conocer, y eso nos alegra mucho. Los recortes periódicos son historia de todos los días. Suceden en cualquier parte del mundo, es todo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sabemos del tema? A ver, ¿qué sabemos del tema? ¿O vivimos en otro planeta? De repente, algunos no quieren saber de problemas. Los problemas nos sirven para nosotros fortalecernos también, sacar experiencias. Dice, ¿por qué algunas personas agreden a otras? ¿Por qué unas personas agreden a otras? A ver, siguen los valientes. ¿Y para qué? ¿Por qué algunas personas agreden a otras? ¿Por qué creen que agreden unas personas a otras? Porque se dejan llevar por sus emociones, por sus impulsos y no miden las consecuencias, ¿no? Quieren sentirse superiores de repente a los otros y los agreden, se dejan llevar por sus impulsos. Muy bien, Ramírez, ¿coincidiste? Los impulsos son los que lo llevan a agredir a otro. Los insultos, los apodos y burlas generan violencia o es normal. Los insultos, los apodos y las burlas. ¿Generan violencia? Sí generan violencia, ¿no? Sí generan violencia. Muy bien, Ramírez. Sí generan mucha violencia porque a nadie le gusta que le insulten. A nadie le gusta que le pongan apodos, porque cada uno tiene un nombre, ¿no? Y las burlas menos todavía, nos hacen sentir, en esos momentos nos hace sentir mal, ¿no? Por lo tanto, la reacción hacia los insultos, hacia los apodos y hacia las burlas, van a generar en mí emociones, sentimientos negativas, ¿no? Si somos impulsivos a la agresión. ¿Qué es la violencia familiar para ti? ¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar es la violencia que se da dentro de la familia, ¿no? Son los actos que se generan dentro del ámbito familiar, ¿no? Piensa en algunos sucesos de violencia familiar y preséntalos. A ver, algunos casos de violencia familiar que hayas observado en tu familia.
Nada. O en otra familia de repente, en la de tu tío, no vivimos aislados, vivimos todos eh, casi en una comunidad pequeña, Carmen de la Legua, ¿no? La violencia familiar es el problema común de toda la humanidad, sí, porque no solamente existe en el Perú, sino en todo el mundo. Encontrar su raíz es un asunto complejo, pues por lo general concurren varios factores. Sin embargo, se podría plantear que existe un denominador común, el desbalance de poder, ¿no? Siempre el ser humano pues quiere adquirir poder, porque de esa manera él se siente, eh, él cree que se va a sentir mejor, ¿no? Muy bien, Ramírez, con la violencia no se llega a nada. Uh-huh. eh, Porque produce heridas, ¿no? Esas heridas no son fáciles de sanar. Tenemos que ir en ayuda todavía de una ayuda psicológica cuando somos agredidos para poder superar ese trance, porque a veces pensamos de que nosotros somos los culpables, cuando en realidad somos los que somos violentados. Muy bien. En los estratos altos es frecuente el maltrato psicológico, mientras que en los más bajos se da un mayor número de episodios de violencia física directa. Sea cual sea la modalidad, estamos hablando de un problema social que limita el desarrollo y superación de las personas. No es buena la violencia, ¿no? Nos limita, nos corta nuestra autoestima, el cariño que debemos de sentir, la empatía, ¿no? La empatía de repente del cual debemos de hacer uso, ¿no? Las personas agresoras, ponerme en el lugar del otro, de la persona que ha sido agredida, a ver si a mí me gustaría que me agredan. Manifestaciones de violencia familiar, violencia física. En toda acción que daña la integridad física de un miembro de la familia, golpes, lesiones por armas punzocortantes o de fuego, entre otros, ¿no? Luego tenemos la violencia psicológica. Son acciones y omisiones que provocan un daño emocional. El aislamiento, las burlas, los chantajes, los celos excesivos, el acoso, el no dirigir la palabra. ¡Ay, qué pasó! Disculpen, acá, ¿qué pasó? ¿Violencia acá? Disculpen, mis dos mascotitas, no sé qué problemas habrán tenido. Entonces, la violencia en sí es negativa en todo caso. Por ejemplo, ahorita mis dos mascotas se acaban de violentar, no sé cuál habrá sido el motivo y se han separado y cada uno se ha ido a llorar a su rincón, ¿no? Entonces, no es bueno en ninguno de los casos que se nos presenten, ¿no? La violencia física, en el cual se maltrata el cuerpo. La violencia psicológica, que es la peor, dice, porque la violencia física podemos nosotros, de repente las heridas se superan todo, pero el trauma que viene detrás de esa violencia física es la violencia psicológica, ¿no? Son acciones u omisiones que provocan daño emocional. El aislamiento, las burlas, los chantajes, los celos excesivos, el acoso y el no dirigir la palabra al otro.
También existe otra violencia, que es la violencia sexual, que es lo que en estos momentos de pandemia está ocurriendo mucho con el informe que nos dio la ministra la ministra que está, que está a cargo de las, del, que está a cargo de estos, de los centros de emergencia mujer, ¿no? Dio una noticia el día de ayer en televisión en la cual está existiendo mucha violencia sexual dentro de los domicilios, ¿no? A pesar de que estamos viviendo con las familias, miren. O sea, quiere decir que las familias en las cuales se desarrollan estas violencias son familias que están enfermas, familias que no han logrado todavía un control de sus emociones, ¿no? Familias o personas dentro de la familia que dan a prevalecer su instinto sexual, ¿no? Y no piensan en el daño que hacen. Son enfermos ya. Se puede presentar como acoso, o sea, cuando te comienzan, te persiguen, te insisten, ¿no? Y con el fin de ganarse su confianza, ¿no? Es un acoso hasta que logren su objetivo. El abuso sexual, que son los contactos, la caricia, la exhibición de los genitales, exigencias de que se satisfaga sexualmente el abusador, en contra de la voluntad de la víctima, ¿no? Es un abuso sexual, el que lleguen a ese contacto en contra de la otra persona no lo desea, no da su consentimiento, ¿no? Pero la persona agresora pues no piensa, no tiene empatía, no piensa cómo se sentirá esa niña o ese niño. La violación, la consumación de un acto sexual genital en contra de la voluntad de la víctima, quien por lo general es amenazada para que no diga sobre la violación y lo mantenga en secreto. Es un acto de extrema violencia física y emocional. ¿No? O sea, la violación es la consumación ya. Esa persona que ha perseguido a esa jovencita o a ese adolescente, ¿no? Lo ha ido persiguiendo, ya logra que la jovencita acepte las caricias, ¿no? Acepte de repente verlo, verlo desnudamente, ¿no? Y luego ya la violación, que ya es el acto, pues es la transgresión hacia la otra persona. El incesto, que es el contacto sexual entre familiares consanguíneos. Y esto es lo que está sucediendo ahorita, porque si estamos dentro de la familia, el incesto es de padre a hijos. ¿No? ¿De qué clase uno se pone a pensar de qué clase de familia habrán tenido estas personas que desarrollan estas manifestaciones de violencia, ¿no? Imagínense qué clase de familia, ¿no? Pobreza familiar o simplemente no habrán tenido familia, los han, los han concebido por error y muchas veces dentro de la familia no les muestran cariño, su autoestima no valoran su autoestima, ¿no? Y esos jovencitos crecen
llenos de rencor contra la vida, contra la falta de afecto. Y de igual manera como ellos son infelices, ven en los otros que también la infelicidad persiste en ellos, ¿no? Existe por lo general mucha resistencia para denunciar los actos de violación, debido a que la víctima cree que el agresor va a cambiar de actitud, ¿no? Creen que se va a dar cuenta, que va a recapacitar, y la agresión no volverá a repetirse. Por temor también al qué dirán, ¿no? Por eso no quieren denunciar. Temor a las amenazas, falta de confianza en la justicia. Ahorita existe mucha falta de confianza en la justicia, porque se está viendo de que ingresan personas que han actuado muy violentamente y los jueces pues no los condenan, simplemente los dejan libres, ¿no? Malogrando la autoestima de la persona que ha sido agredida y de los demás familiares que se encuentran en su alrededor, ¿no? Los matones y los cicatrices sanan, pero las palabras y los insultos se quedan para siempre. Muy bien, es un dicho muy popular, ¿no? A veces, como dice, los moretones, una cachetada que de repente se le escapa al papá, ¿no? Eso sana, pero lo que más hiere y lo que nunca se olvida son los insultos y las agresiones psicológicas que quedan impregnados en nosotros y a veces nos hacen ser tímidos, nuestra personalidad es muy callado, ¿no? Que no creo que sea el caso de ustedes, ¿no? Porque ustedes, la mayoría no conversa, no creo que sea su caso de ustedes, sino que les falta activar el estilo de comunicación, la conversación, ¿no? El intercambio de ideas. Muy bien, seguimos entonces. Es necesario, por lo tanto, dice, que la persona es necesario que las personas afectadas por este tipo de violencia, especialmente los niños y adolescentes, tomen conciencia de la importancia de comunicar oportunamente el problema, para lo cual deberán de acudir a una persona de su confianza, ¿no? Puede ser la mamá, el papá, la tía, la profesora. Muchas veces los padres equivocadamente pues dejan a las escuelas, a los colegios, la responsabilidad de formar a sus hijos, ¿no? Cuando los responsables son ellos, porque son cabeza de familia, ¿no? El profesor puede suplir, no suplir, sino puede de repente llenar un poco el vacío que hay en cuanto a las relaciones de respeto, de repente de cariño, ¿no? El acercamiento hacia el alumno, pero sería más fructífero, sería más beneficioso la confianza de los familiares, los que están al costado de uno en la convivencia diaria, como son el mamá, el papá o algún familiar que esté alrededor de nuestra familia, ¿no? En el Perú, como en todo el mundo, la violencia familiar es un problema antiguo que impacta especialmente a las mujeres. Constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades individuales y colectivas. El Estado peruano
ha reconocido expresamente el carácter alarmante, grave, perjudicial de ese problema y se ha pronunciado en el ámbito interno mediante específicas políticas públicas establecidas en la Ley 26260, publicada el 24 de diciembre de 1993. O sea, la ley también está tratando de erradicar esa violencia y mediante sus políticas públicas, ¿no? Sacando leyes que protejan a la familia, que protejan a las personas que son agredidas, ¿no? La ley señala que se considera violencia familiar cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico a alguno de los miembros de la familia. Esto incluye el maltrato, aun cuando no se haya producido lesiones físicas. Pero hemos dicho que el psicológico es el que más marca, ¿no? Las amenazas reiteradas o la coacción grave, tanto la violencia sexual que se produzca entre cónyuges, padres e hijos, hermanos, parientes, o quienes habitan en el mismo hogar, y a quienes hayan procreado hijos en común independientemente de si conviven o no en el momento de producirse la violencia. ¿No? Importante este tema, jóvenes, porque dentro de la familia no debemos de aportar cosas positivas para que no se generen conflictos, ¿no? ¿De qué manera podemos coadyuvar a que en nuestro hogar no exista violencias familiares, ¿no? De repente los estados de ánimos de algunos se manifiestan en una forma de cólera, ira, ¿no? Por el no cumplimiento a los deberes, porque nadie se es loco de sentir cólera o ira, ¿no? Sino que tiene que haber alguien que esté realizando una acción que a uno lo lleve a ese estado de ánimo. Entonces, si todos los integrantes de una familia realizamos nuestras responsabilidades dentro de ella, los conflictos que se pueden suscitar dentro del seno familiar serían de menor intensidad o iríamos poco a poco erradicándolo. Si es que nosotros aprendemos a controlar nuestros impulsos, aprendemos a convivir y que no hay otro lugar mejor que el de la familia. En ningún... no creas, de repente crees que otros amigos te quieren más que tu familia. Eso es imposible, porque la familia está unida por vínculos lazos bien fuertes, ¿no? Entonces, eso es. A ver, voy a tomar lista, le están presentes Arcos, Hinojosa, López, Luna, Naomi, Milla, Pinedo, Ramírez, Salvador, Trujillo y Panaqué. Presente. ¿Me olvidé de alguien? No me olvidé de nadie, ¿no? Muy bien, entonces eso sería, si tienen alguna pregunta que ya me quiere dejar, quiere apagarse ya el sistema. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Espero que esto les sirva para que fortalezcan los lazos de la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Si la familia es una célula, si esa célula está buena, todo nuestro entorno, toda nuestra patria va a mejorar. Pero si seguimos con eso,